Bienvenidos al Círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Karnaki, Carmila y Warlock. Persus no nos pudo acompañar en este episodio, pero le mandamos un cálido saludo y todas nuestras buenas vibras. Y bueno, hoy platicaremos, como siempre, sobre lo que más nos gusta, temas de literatura fantástica y ciencia ficción. Y el que hoy trataremos, como pudieron ver en el título, es uno de los 4 elementos, la Tierra. Nice. Ok. Creo que es de los más fáciles y a la vez de los más complicados de abordar, pues como por las oposiciones que puede llegar a tener, ¿no? Sí, es un poco complejo. Más que nada, delimitar un poco a qué le compete realmente a este elemento como tal y cuáles comparte con otros elementos, características me refiero, y pues trataremos de ahondar un poquito en esas diferencias y pues hacer unas breves precisiones. Uh-huh. Primero que nada, debemos de decir que la Tierra se opone simbólicamente al cielo como el principio pasivo al principio activo. También debemos de entender que mientras que la Tierra es un soporte, el cielo es lo que cubre. Uh-huh. Ahora, si queremos hacer un poco más precisiones sobre la Tierra, podemos ver que los seres reciben de ella el nacimiento, pues ella se considera como la mujer, que es de donde provienen las cosas. Sí, justamente en todas las oposiciones está como esta idea un tanto maternal. Lo veremos un poco más adelante con otras culturas que lo toman más literal, bueno, más literal simbólicamente, lo de maternal. Pero sí, siempre está esta idea como de que es la sustancia universal, la materia prima que se separa de las aguas. En la China, por ejemplo, la Tierra es considerada cuadrada, pero no por la idea de, bueno, que tenían nuestros ancestros de, ay, la Tierra es plana y esta, no, sino en una idea como, como de nuestro plano terrenal y poderla determinar con horizontes, es decir, poder ver al horizonte de un lado, del otro, de atrás, de adelante y cosas por el estilo. Y bueno, ya entrando más en la parte de maternal, me recuerda que los celtas y los druidas, si mal no recuerdo, hablaban de la tierra como maternidad. Sí, de hecho, entendemos que, bueno, hay una oración que me gusta mucho, que dice, la tierra es una matriz que concibe las fuentes, los minerales y los metales. Entonces, a eso refiere precisamente, ¿no? Que es un principio, pero no tanto como creador, sino más bien donde se germina la vida, donde más bien, donde ya está la fecundación y donde se empieza a gestar. También hay pues sí, hay una tradición que sería la africana que toma a la tierra como símbolo de identificación. Y esto me llama mucho la atención porque en algunas tribus africanas comen tierra para sentirse identificados con su territorio o con su tribu. Y esto me recuerda mucho eh, un pasaje de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en el que Rebeca Buendía, bueno, posteriormente pasa a ser Rebeca Buendía, come tierra desde niña, ¿no? Y se chupa el dedo y estas cosas. Y me llama mucho la atención porque, bueno, justo yo estaba como analizando esta idea de toda la cultura que tiene Gabriel García Márquez detrás de
de la tradición africana. Y no me quiero meter en eso porque ya saben que voy a ñoñar, pero me recordó mucho, ¿no? Esta idea de la identificación de un territorio, que Macondo también es como una ciudad fundacional, una ciudad que está en aras de progreso y cosas por el estilo, que se está fundando apenas, ¿no? En fin, en África también hay enterramientos con como ritos de iniciación. Es decir, aquí ya lo contraponen un poco con el agua, que también es considerada como un rito de iniciación. Y es muy, muy bonito cómo lo explican en, en Chevalier, porque habla de que del agua, perdón, de la tierra surge el fuego. Y es este fuego lo que te da vida, en fin, o sea, la tierra como principio germinador, que es algo que mencionaba Warlock hace rato, ¿no? Sí. Bueno, y también en esta relación como de principio germinador y de la parte maternal que tiene la tierra, está esta idea de si una mujer se acerca a las tierras fecundas, pero la mujer es estéril, no es, bueno, tienen la posibilidad de tornar la tierra estéril, ¿no? Esto en algunas culturas. Y también como esta idea del agua siendo el origen del cosmos, pero la tierra es la que germina o produce las formas vivas y separa las aguas y les da como cierto control, ¿no? Como cierta corriente si son aguas que fluyen o las absorbe si son aguas que llueven. Sí, me gusta esa idea de cómo en el origen podemos, por ejemplo, ocupar al Génesis, ¿no? De ejemplo, cuando todo es así como una especie de nada, o sea, sí hay un cosmos, pero no hay nada como tal establecido. Entonces, están las aguas, pero después se crea la tierra, ¿no? Para hacer precisamente esas diferencias. Y, por ejemplo, dice que la tierra se distingue en que ellas preceden la organización del cosmos. La tierra produce las formas Uh-huh. vivas, como decías, ¿no? Como lo mencionabas, mientras que las aguas representan a la masa de lo indiferenciado y la tierra a los gérmenes ya Sí, de las eso está muy diferencias. bonito, está muy bien explicado. Y bueno, ya como para terminar con las partes de las culturas como tal, eh, los aztecas hablan de la dualidad de la tierra, es decir, también tienen esta parte de la madre que nutre y que da vida, pero al mismo tiempo de la madre que reclama a sus muertos, que reclama sus cuerpos y a su vez entonces es destructiva. Bueno, eso también lo mencionan los Vedas. Em, dice que la madre, bueno, más bien la tierra simboliza a la madre, ¿no? Que es un fuente, un ser de vida y protección contra las fuerzas, digamos, externas, aniquiladoras. Pero digamos que también está asociada con la muerte. Según los ritos védicos, en los funerales, cuando se pone la urna funeraria en la tierra, se recitan algunas estrofas y dice: ve bajo esta tierra, tu madre de vastas estancias, de buenos favores, suave como la lana para quien supo dar, que ella te guarde de la nada, forma bóveda para él y guárdate de aplastarlo, recíbelo, tierra, acógelo, cúbrelo con un pliegue de tu vestido, como una madre que protege a su hijo. Entonces, en ese aspecto también vemos que se asocia como un retorno, pero ya en el aspecto relacionado a lo que es la muerte. Entonces, más que, o sea, aparte de vida, de ser que sale de la tierra, también hay un retorno, como les mencionaba, ¿no? Cuando es la muerte, regresas. Y eso también recuerda mucho a aquella es cristiana que es en polvo eres Sí. y polvo Y te los Vedas convertirás, tienen ¿no?
un silogismo parecido, me parece, pero no lo recuerdo ahorita, pero también es algo como de la tierra vienes y a la tierra volverás. O digo, ya si nos ponemos Ujú. exquisitos, el polvo será el más polvo enamorado, ¿no? No, olvídenlo. Ah. Ok. Será ceniza, más tendrá sentido. Mira nomás. Hermoso. Sí. Y pues sí, también hay otras corrientes que tratan la tierra, bueno, más allá de las culturas y de la iniciación, hay otras corrientes de pensamiento que tratan la tierra, ¿no? Sí, ya en una época más moderna, tenemos a Paul Diel, fue un psicólogo francés de, del siglo XIX y principios bueno, no, finales del XIX, principios del XX, ¿no? Ajá. Él estableció esta idea de la psicogeografía, o sea, a partir del terreno, él como que lo relacionaba con los estados de la mente, ¿no? Entonces, para él la Tierra tenía como tres planos o niveles. Uno era la superficie plana, que pues así tal cual, ¿no? Es cuando el hombre es consciente, según su teoría. El segundo nivel es ya el mundo subterráneo. Allí están los monstruos, los demonios, las criaturas aterradoras, etcétera, etcétera. Para él esto él representaba el subconsciente. Y ya el tercer nivel se refería a las cimas elevadas, montañas, colinas, lomas. Como están próximas al cielo, para él representaba el supraconsciente, que básicamente se refiere a ¿cómo decirlo? Como el estado elevado de la mente, ¿no? Es esta actividad inteligente la que nos aporta claridad. Para él la Tierra es un símbolo del deseo terrenal y de sus posibilidades de que se sublime o se pervierta. Que ya en lo que está investigando esto, salió que también Gaston Bachelard hizo con él colaboraciones y él también tiene sus ensayos, hace una serie de ensayos donde relaciona la psicología, bueno, la psiquiatría con los elementos. No lo pude, ya saben, uno que es pobre. En algunas corrientes filosóficas como el existencialismo o el nihilismo, tratan el elemento tierra como la parte igual consciente y pensante, ¿no? Del ser humano y a su vez como, como esta idea de cuando vas en el fluir, en el agua, que sería como su equivalente, Uh-huh. cuando llegas a tierra es como cierto alivio que tienes pues sí, pues sí, al aterrizar o al llegar a puerto, ¿no? Sí. Algunos filósofos que recuerdo son Hegel y Heidegger, que son los que hablan un poco de estos, del elemento tierra y en general de los elementos. Y algunos escritores del siglo XIX que más, estaban preocupados también por esta idea de la introspección. Y justo con lo que mencionabas, Karnaki, de la psicogeografía, Uh-huh. me pongo a pensar en, por ejemplo, Dostoyevsky y las memorias del subsuelo. Siempre está esta idea como se pone a pensar en su sótano, o siempre surgen estas malas ideas y malos pensamientos que tiene el personaje de Memorias del Subsuelo cuando Sí. está en su sótano, o bueno, sí, porque vive en un departamentucho ahí todo feo, ¿no? Y, y en contrario, pienso en las montañas como esta parte de reflexión espiritual. En el Monte de los Olivos, por ejemplo, cuando pues sí, el pasaje donde Jesús está meditando y se conecta con su padre, ¿no? Para decir que que ay, se me acaba de olvidar, que si puede, aparte de él esa copa, pero que no se haga su voluntad, sino la de Dios, ¿no? Sí. Esta idea de conectarte con el de allá, con el de arriba. Con el Todopoderoso. Eso.
Ahora que mencionas, perdón, ahora que mencionas ese tipo de lugares así alejados que se toman para hacer reflexiones o que se ven como, pues, lugares con cierto misticismo, me hace pensar que, por ejemplo, em, bueno, Chevalier sí tiene un apartado específico para el término tierra, ¿no? Y ahí va, poco a poco haciendo, bueno, ahondando en el tema. Sin embargo, estaba pensando que en el caso de Sir Lot, él no tiene un apartado tal cual para tierra, sino que él tiene dos, pero es tierra prometida y tierra santa, lo cual también refiere a, pues estos lugares que están repletos de cierto misticismo o que son lugares ideales para alguna cultura, para alguna persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba pensando que en esos lugares debe de haber, bueno, son, respecto a la tierra prometida, es un lugar donde debe de haber paz y perfección, un lugar idealizado como tal. Entonces, pues vemos en diferentes culturas, por ejemplo, para los hebreos que caminan en el desierto y que van atravesando lugares para llegar a, pues a un lugar idílico, ¿no? También recuerdo que, por ejemplo, para Ulises Ujú. en la Odisea, él va a través de pues una odisea precisamente, ¿no? Va atravesando tierras para regresar a lo que es Ítaca. En cuanto, por ejemplo, a los israelitas, se menciona que ven como un centro espiritual la colina de Sión, entonces también tenemos este tipo de tierras, ¿no? Que son precisamente como centro de cosas, lugares perfectos para una meditación, para una vida futura, digamos, una vida prometida, precisamente en esa tierra. Y en el aspecto más ya de una tierra santa, pues ahí sí ya encontramos que, pues, nos remite a la palabra del sánscrito paradesha, que los caldeos convirtieron en pardé, mientras que en el occidente se convirtió en paradis o Ujú. paraíso, y también refiere mucho a, pues, esa idea que mencionaba ya. Sí, en esta línea que mencionas de como la tierra prometida, Warlock, también me recuerda mucho como a los Ujú. pactos de sangre, que muchas veces están en relación con la tierra, es decir, cuando haces un pacto de sangre, cortas, pues, bueno, no voy a dar un tutorial de pactos de sangre, pero Nadie se lo va a pues tomar en serio. haces un corte, te das la mano con quien hiciste el juramento y lo pegas a la pared, ¿no? Según recuerdo, en algunos pactos de sangre se hace eso. Entonces, es decir, el agua, que sería la sangre, está en contacto con la tierra y ahí es cuando se vuelve promesa, es como una garantía de que ahí se quedará grabado, por así decirlo. Sí, exacto. Ujú. Bueno, y para que no se aburran tanto, también esta vez les trajimos algunos, algunos relatos que remiten a la tierra, que pensamos que puedan servir para explicarlo un poco esto que introdujimos, ¿no? Sí, ahorita los bueno, vamos a comentar un poco sobre ellos, así para una breve introducción o simplificación de en qué consisten los cuentos, o al menos la parte que más se relaciona con el elemento tierra, y ya después vamos a hacer como una especie de justificación de por qué los elegimos y por qué los asociamos o consideramos que podrían ser pertinentes para, Ujú. pues, para el tema. Me siento de nuevo en la uni ahí teniendo que justificar por qué este cuento. Básicamente es eso. Seguimos continuando, claro que sí. Seguimos continuando. Ay, estamos en modo muy simple. Sí, ok. El cuento que yo les traigo se llama El Pozo y es del argentino Ricardo Guiraldes. Bueno, Guiraldes es un argentino de Buenos Aires, criado pues, en vínculos muy relacionados con lo artístico. Falleció en 1927 en París. Pues no sé, como que no quiero decir mucho porque no es lo interesante de ahorita. Eh, el cuento es muy cortito en realidad, son dos pequeñas páginas y pues lo que plantea el cuento es un hombre que está cansado, baja
bueno, más bien se desvía de su camino, de su andar, y se encuentra con un pozo. Este pozo está, pues, ahí como en medio de la nada. Entonces, bueno, ahí se hace de noche y todo esto. Y cuando se asoma al pozo, la tierra era un poco inestable, entonces se asoma y pues sin querer cae al pozo, ¿no? Entonces, cuando cae, eh, como que intenta salir y lo que empieza a pasar es que pues la tierra del pozo era muy frágil, entonces cuando intentaba agarrarse, se caía a la tierra y bueno, el autor hace como unas metáforas bastante bonitas, bueno, que a mí me parecieron muy bonitas, que al momento de tocar sus manos la tierra, llovían los puntitos de arena, ¿no? Se empezaba a desmoronar y todo esto. El chiste es que cuando logra asomarse, cuando logra salir del pozo, se asoma y se da cuenta que como que todo es diferente. Entonces, la gente que pasa por ahí lo ve con recelo y con cierta desconfianza, incluso como con cierto, no podría decir odio, sino como cuando alguien no te cae bien desde la primera vez que lo ves, no sé cómo decirlo, pero bueno, así lo miran estas personas. Sí, con cierta Con aversión, aversión. esa es la palabra, tienes razón. Les voy a leer el último párrafo, porque creo que está muy padre. Dice, pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego de santiguarse, resbalaba del cinto su facón, cuya empuñadura en cruz tendió hacia el maldito. El infeliz comprendió, hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar, pero una enorme piedra vino a golpearle la frente, y aquella visión de infierno desapareció como sórbida por la tierra. Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal, desdentado por los años de abandono, una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del malo. Sí, está. Pobre. O sea, en 2 páginas te deja así de, ya no quiero. Ya nomás. Sí, Está bueno. Sí, como dices, en 2 páginas, bueno, habría que leerlo completo, ¿no? Pero sí, sí, bastante. te atrapa, ¿no? Vale. Cabe aclarar que la cruz de palo se menciona desde el inicio, pero se me olvidó ese pequeño detalle cuando lo empecé a contar. Pero sí, la cruz de madera estaba desde el inicio, entonces ya te dice, ¿no? Así como, ahí está, hay algo mal, pero bueno, a veces no nos fijamos en esos pequeños detalles, ¿verdad? Ojo a todos. Con cuidadito. Bueno, entonces, prosigamos con el siguiente. Sí, si no les molesta, pues me gustaría el mío. Pero sí me molesta, no, no es cierto. Oh, qué pena. No es cierto. Pues fíjate, de todos modos lo voy a hacer, Continúa. lo voy a Pues sí, platicar. ya pedí, ya gané. El que se fue a la villa perdió su silla. Ay, Dios, lo siento. Estoy muy tonta el día de hoy. Bueno, mi cuento es La muerte de la condesa de Gertrude Atherton. Fue una escritora norteamericana. El cuento lo pueden encontrar en la antología Ella Fantasma, 14 relatos espectrales de escritoras del siglo XIX de Ediciones Cal y Arena. Muy bueno, lo recomiendo. La historia está ubicada en Francia. Es un pueblito ahí chiquito, ya saben, de los típicos, ¿no? Todo el mundo se conoce, está a orillas del mar, pero el mar es muy traicionero, ¿no? Es muy conocido que muchos se mueren yendo a la mar. Y bueno, entonces, en ese pueblito es muy importante el cementerio. Está donde está la iglesia y se realizan muchas fiestas, muchos rituales. Y bueno, y en ese mismo pueblito
hay una familia como de alcurnia, que son los condes de Croisac, perdón por mi francés, Croisac. Bueno, entonces resulta que pues el pueblito era desconocido hasta que un día a un artista se le ocurrió pintarlo y entonces llegaron los turistas, ¿no? Y pues como hay turistas, empiezan a construir un ferrocarril, ¿no? Que casualmente pasa al lado del cementerio. El cura de la iglesia, pues esto le desagrada mucho porque dice que, ay, me van a despertar a mis muertitos, ¿no? Porque aparte, pues es un cura viejo, ¿no? Ya los conoce a la gran mayoría de los que se murieron. Y pues bueno, así pasa, el ferrocarril pues da como 2 viajes durante el día, y bueno, y al cura no le gusta, ¿no? Hasta que un día, bueno, una noche, regresa de visitar a la duquesa de Croisac, que está enferma, ¿no? Regresa y descubre que los muertos están hablando, los puede escuchar desde sus tumbas, ¿no? Que todos están así de, ay, pero ¿por qué nos despertaron? Estas son las trompetas, ¿no? Del juicio final y que no sé qué tanto, y pues no saben qué está pasando, o sea, nomás escuchan el ruido de esta bestia abominable que pasa 2 veces por el día, que no los deja descansar en paz. Y bueno, el cura pues se aterroriza, ¿no? Entonces les echa agua bendita para que se vayan calmando. Pero total que no sirve de nada porque el ferrocarril lo sigue despertando. Total, un día bueno, no, más bien, un día la duquesa se muere, por su enfermedad. Llega el obispo y él va a visitarlo y le dice que pues, que le ayude, ¿no? Que sus muertitos están despertando, que el ferrocarril no los deja dormir bueno, no los deja tener su descanso eterno. El obispo se le enfurece, le dice loco, total que ya lo quiere reemplazar, y bueno, él sale huyendo, ¿no? Se encuentra al duque y el duque le dice que pues como era la última voluntad de la duquesa, que la entierren en el cementerio junto con, bueno, no junto con, que la entierren en el cementerio al lado del ferrocarril, porque ella pues antes de que la desposara el duque pues era una mujer que no es ciudad, pues sí, ¿no? Como que estaba muy amargada de tener que estar encerrada en ese pueblo, ¿no? Y el ferrocarril como que le hacía anhelar, esos días, ¿no? Bueno, esa como civilización que no encontraba en el pueblito. Ujú. Y bueno, ya le entierran y él cree que va a estar feliz, entonces sale esa misma noche a echarles agua bendita a los muertos, ¿no? Para que descansen. Y pues los escucha que se están poniendo cada vez más inquietos, que pues qué van a hacer, que no sé qué tanto, ya están hartos, esto no se los advirtieron los curas, cómo se les ocurre, etcétera, etcétera. Y eh, y entonces va a la tumba de la duquesa y le escucha gritar. O sea, no, también lo detesta, ¿no? Aúlla, está muy triste porque aparte pues era muy joven, ¿no? O sea, se murió injustamente a una edad muy joven. Entonces nada más le escucha aullar y aullar y aullar. Entonces decide ir con el duque para que le dé el permiso de que desentierren a los muertitos y los pasen a una colina que está más tranquila, que está alejada del ferrocarril, ¿no? Entonces llega, le expone todo el problema, el duque está a punto de mandarlo al demonio, entonces se levanta y le escucha, que está escuchando a su esposa aullar, ¿no? A la distancia. Ujú. El pobre cura, pues, del estrés de los últimos días, pues se muere ahí mismo, ¿no? Sabe que igual el duque va a cumplir su última voluntad y se muere ahí. Y el final del cuento dice así tal cual. Dice así. El cura yace ahora sobre la colina, donde ningún tren jamás podrá perturbarlo, y sus viejos camaradas del cementerio están cerca y alrededor de él. El conde y la condesa de Croisac, quienes adoran su memoria, se apresuraron a darle en muerte aquello que fue su último deseo en vida. Y con ellos todas las cosas están bien. También un hombre puede nacer de nuevo sin descender a la tumba. Y ahí termino. Ay, qué escalofriante fue lo último. Lo del grito. Sí, lo de también un hombre Sí. puede ser. También un hombre puede nacer de nuevo sin descender a la tumba. Eso, me pareció muy Ujú. escalofriante, no sé por qué. De Sin hecho, querer ser. podremos retomar un poco ese fragmento final justo al rato para ahondar un poquito más en ese aspecto de lo que regresa a la Tierra, ¿no? Ujú. Va.
Bueno, pues en este caso yo escogí un cuento que se llama Los misterios del gusano y pues estaba entre tres cuentos, pero este creo que remite un poquito a temas interesantes sobre la Tierra y aparte de eso, pues es el que tengo como que más grabado sobre lo que trata y eso. Ok, es de Stephen King. Qué interesante, qué Curioso. nuevo, ya sabes. Wow. Bueno, Los misterios del gusano de Stephen King y bueno, trata de Charles Bond, que es invitado, por así decirlo, por medio de cartas, a ir a quedarse a un lugar llamado Chapelwhite, que es una casa que está ubicada, eh, bueno, se ubica sobre un colosal promontorio situado al norte de Portland. Ahí vivía su primo, pero su primo se murió. Entonces, pues él quería conocerlo, pues ya no lo conoció, acabó yendo ahí y está bien. La historia se empieza a desarrollar, bueno, a explicar por medio de cartas que tiene Charles Boone con su amigo Bonds y pues mediante esas cartas le informa pues todo lo que va encontrando y los eventos que se van suscitando. A esta casa llega con su, digamos, ayudante personal, se llama Cal, y pues bueno, ya están en la casa, empiezan a observar un poco los cuartos, tiene como 13 habitaciones, es una casa grande, y para eso pues necesitan limpiarla, ¿no? Para vivir ahí un tiempo. Entonces contratan a la señora de la limpieza, se llama la señora Cloris, y la cual llega con unas compañeras para empezar a limpiar. Mientras que a Calvin lo mandan a un pueblo cercano y ahí es una serie de pedidos, ya sabes, algunas cosas de alimentos, leña para pasar el invierno y todo lo necesario, ¿no? Entonces, cuando regresa Calvin le dice al señor Boone, les dice, en el pueblo creen que usted está loco. Y Boone así como de, ok, está bien, que en un momento pues padecí fiebres y empecé a delirar, recitaba cosas como demente, pero no sé, ¿no? Y dice, no en ese sentido, sino que más bien de que dicen que quien vive en Chapelwhite pues está loco porque es un lugar medio siniestro o que al menos va a acabar volviéndose loco. Total que pasan ahí las primeras horas y baja Calvin con ahí a donde está el señor Boone y le dice, venga, tienen que acompañarme, acabo de escuchar algo raro. ¿Qué? No, pues es que hay unos ruidos en las paredes. Ah, sí, yo también los escuché. Ha de ser unas ratas enormes, ¿no? Y dice, yo creo que algo más, porque de repente se escuchó así como que hasta un alarido y se escucha como si algo tratara de arañar la pared para atravesarla y abalanzarse sobre mí. Entonces, ok, se impresiona porque Cal no es como de estar pues susceptible a ese tipo de creencias, ¿no? Y dice, ok, para que lo diga, pues algo sí ha de haber, ¿no? Entonces estaba Cal en un estudio y empiezan ahí a revisarlo y ver qué pasa, qué onda. Y pues total que en ese momento el señor Boone no escucha realmente ningún ruido tras las paredes, como los que mencionaba Cal. Pero ahí encuentran una especie de mapa donde pues es sobre la zona, ¿no? Está Chapelwhite, está el pueblo ahí cercano, pero también hay un lugar que refiere a una aldea, digamos, a un pueblo cercano que se llama Jerusalem Slot, que de hecho desde que lees el nombre pues es atrayente, es como el destino de Jerusalén, entonces es como, ok, y pues Jerusalén pues es un lugar, una tierra que en algunas culturas, creencias, pues es importante. Dentro de este mapa pues se encuentran que hay algunos edificios, unos 7 importantes, digamos, pero hay uno que llamaba la atención porque había una leyenda bajo el edificio y decía el gusano que corrompe, entonces eso es como, si lo lees como, cabrón, ¿y esto qué significa, no? Total que pues te quedan así pensando, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a indagar qué hay en esa aldea, ¿no? Y pues sí, obviamente van decididos a ver qué hay. Entonces, pues al día siguiente ya se encaminan a la aldea, atraviesan un bosque y cuando van caminando se dan cuenta que entre más se acercan a la aldea,
se dejan de escuchar pájaros, cualquier sonido. Solo lo único que se escuchan son sus pisadas. Entonces eso ya le da un ambiente medio tenebroso, ¿no? Entonces ya llegan al lugar y se dan cuenta de que pues el lugar parece intacto, no a los estragos del tiempo y la naturaleza, sino a que es un lugar abandonado y que prácticamente nadie lo ha tocado ni ha ingresado ahí en 50 años, no sé. Entonces van hacia el lugar que tenía la leyenda, que es una iglesia. Y cuando entran se dan cuenta de que pues está, bueno, está repleto de figuras medio macabras acá, malévolas, retratos extraños. Y de repente ven que hay un púlpito donde se encuentra una especie de libro, que sería como una especie de Biblia, ¿no? Pero bueno, entonces están revisando eso. Ah, pero antes de llegar a eso, se dan cuenta de que hay una cruz de oro, pero está invertida. Entonces se quedan así como de Dios. Y Cal dice, Dios no está aquí. Oh. Entonces ya, ¿no? Se les ocurre agarrar el libro. Entonces dice, bueno, voy a leer un fragmento, dice. Cuando toqué el volumen, la iglesia maldita y las facciones de Calvin, blancas y levantadas hacia mí, parecieron fluctuar ante mis ojos. Tuve la impresión de oír voces apagadas que entonaban un cántico impregnado de miedo y al mismo tiempo abyecto y ansioso. Y debajo de ese sonido otro que llenaba las entrañas de la tierra, una alucinación sin duda. Pero en ese momento la iglesia se pobló con un ruido muy concreto que solo puedo describir como como una colosal y macabra convulsión bajo mis pies. El púlpito tembló bajo mis dedos. La cruz profana se estremeció en la pared. Entonces, pues ahí como que ya empieza a tornarse pues, interesante la cosa, porque eso de sentir algo bajo los pies, pues no te hace que te den ganas de permanecer mucho tiempo ahí. Pues entonces ya regresan a la casa, ahí están buscando un poco más en las habitaciones, a ver qué pasa, pero dice que las cosas que habían encargado al pueblo pues jamás llegaron y pues así como, ¿y la leña? ¿Dónde quedó, no? Entonces dice que el señor Boone decide ir al pueblo a ver pues, qué onda, ¿no? Para saber por qué no le llegan las cosas. Y va a la casa de el leñador Thompson, que era el que tenía un aserradero y era dueño de hectáreas de árboles y todo para producir leña. Entonces llega y pues el señor Thompson le dice, ¿sabes qué? No te quiero aquí, lárgate, básicamente. Y el señor Boone así como de, ok, guardando toda la compostura posible, muy educado, le dice, no entiendo a qué se refiere, que se largue, ¿no? Y él así como de, ok, se da la vuelta y todavía le avienta una piedra que le pega en el hombro y el señor Boone así como de, no te voy a dar la satisfacción, así que me voy tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero antes de eso, antes de ir a su casa, decide pues pasar con la señora Cloris, que es la jefa de la limpieza. Entonces está en su casa y le empieza a preguntar, pues, que qué pasó, ¿no? Que, ¿por qué no, pues, por qué diablos no le llega la leña y nada de eso? Entonces, pues ahí, voy a citar un pequeño diálogo que hay, ¿no? Desde que se instaló aquí, dice la señora Floris, desde que se instaló allí, flota un hálito siniestro en el aire. Durante la última semana, a partir del momento en que pisó aquel lugar maldito, se han sucedido los presagios y portentos. Un velo sobre la faz de la luna, bandadas de chotacabras que anidan en los cementerios, un parto anómalo. Debe irse. Cuando recuperé el uso de la palabra, hablé con la mayor afabilidad posible. Señora Cloris, todo esto son fantasías. Usted debe saberlo. ¿Es una fantasía que Barbara Brown haya dado a luz a un niño sin ojos? ¿O que Clifton Brocken haya encontrado una huella lisa, aplastada, de 1,5 metros de ancho más allá de Chapelwaite, donde todo se había marchitado y blanqueado? ¿Y usted dice que ha visitado Jerusalem Slot? ¿Puede afirmar sinceramente que no hay algo que sigue viviendo allí? Y entonces, pues ya se queda así como de, ay, ok, sí, ok, quizás hay un poco de, tenga que ver, pero pues aún así no se lo creía mucho, ¿no? Entonces le empieza a preguntar sobre cuál era la relación de su familia, de los Boone con Chapelwaite y por qué nadie quería a los Boone y básicamente al lugar. De hecho, le tenían cierta aversión.
Entonces le dice la señora Cloris. A Robert Boone lo sorprendieron en el momento en que registraba el escritorio de su hermano. Philip Boone estaba loco. Philip Boone estaba loco, afirmó la señora Cloris. Se dedicaba a un tráfico impío. Robert Boone intentó despojarle de una Biblia profana escrita en lenguas antiguas, latín, druídico y otras, un libro infernal, de Vermis Mysteries. Y se respingó. Y se lo conoce. Y le responde el señor Boone, lo he visto, lo he tocado, nuevamente me pareció que estaba a punto de desmayarse la señora Cloris. Entonces ya empieza a preguntarse que por qué fue allí, ¿no? Si es un lugar sacrílego. Y le dice, de modo que está aún allí. Confiaba en que Dios con su sabiduría lo habría arrojado al foso del infierno. ¿Qué relación tuvo Philip Boone con Jerusalem Slot? Y le responde la señora Cloris, una relación de sangre. Llevaba la marca de la bestia, aunque lucía las vestiduras del cordero. El 31 de octubre de 1789, Philip Boone desapareció junto con toda la población de esa condenada aldea. No más. Entonces, aquí este cuento tiene como que una doble significación. En primera, porque hay una frase muy curiosa que refiere a lo que es pues la importancia de la sangre, digamos, en el aspecto familiar. Dice, la sangre llama a la sangre. Entonces, básicamente, todas las personas relacionadas a esa familia acaban regresando a ese lugar. ¿Pero por qué? Aparentemente, uno de los antepasados tuvo que ver con la aldea, pero porque tuvo una relación con un clérigo de ahí, que era más bien una secta. Ok. Entonces, digamos que en esa secta, pues el clérigo propiciaba que, pues básicamente, ok, yo voy a tener relación con todos los de aquí. Y todos los de aquí pueden tener básicamente relación entre todos ellos. Bien raro. Entonces, en la aldea, pues, digamos que abundaba mucho ese tipo de relaciones incestuosas, las deformidades que vienen acompañadas de estas relaciones incestuosas. Y pues sí, todo era como que muy... Y el SIDA que te cuento, ¿no? Y pues básicamente, antes de que acabe el cuento, resulta que... pues precisamente también hay una parte de la historia que se desarrolla en un sótano. Justamente como menciona Carmila, pues también tiene que ver con esa parte profunda y asociada a lo subterráneo. Y ahí pues uno de los familiares que vivieron ahí, pues se suicidó porque una de sus hijas ahí tuvo un accidente y se mató. Entonces pues se supone que narra también cómo baja al sótano pues a ver qué hay y empieza a escuchar cosas y de hecho se le aparece pues un fantasma, cosas así, se escuchan lamentos. Y de hecho ahí creo que es la primera vez que ve al gusano o una parte de él. Digamos que la sangre llama a la sangre. Entonces, como sus antepasados tuvieron que ver con eso, con el libro profano, el de Vermis Mysteries, pues ahí va. Y entonces, pues, Cal dice, puta madre, pues, ¿de qué otra me queda? Pues, ya, lo voy a acompañar, chico. Y el otro así como, ¿de qué haces aquí? Pues lo voy a acompañar, así que, pues, ¿qué le hago, no? Pues vámonos ya. Y ya, pues, se dirige, ¿no? Entonces, esa va a ser la última vez que van a ir a Jerusalem Slot. Y entonces ya entran a la iglesia, y ven que todo estaba destrozado, la cruz estaba aventada por ahí, y dicen que desde lo alto de aquel púlpito pues se veía un cordero inmolado que los miraba con ojos vidriosos, pero el cordero no parecía como si lo hubieran ocupado para comérselo, destazarlo ni nada así, sino más bien como si lo hubieran estrujado, apretado tanto hasta exprimirle toda la sangre y que se hiciera un charco sobre el púlpito, sobre el libro y todo, ¿no? Y el señor Boone a Nocal le pregunta así como de, ¿es necesario que toquemos ese libro? Y el señor Boone, tengo que hacerlo. Debo de hacer lo que se debería haber hecho hace mucho tiempo, destruirlo. Entonces, Cal así como de, "Ay, ¿seguro? Bueno, ya. Total que quitan el cordero que estaba ahí inmolado y todo el pez. Y en cuanto tocan el libro, que era de un Bobiscum Magna Vermis, empieza a fluctuar así en las hojas. Todo se pone bien loco. Entonces las palabras tremolaron, se enroscaron sobre la página que tenía frente a mí, empapadas en la sangre del sacrificio, en aras de una criatura que se arrastra más allá de las estrellas. Pues ya sabes que hay algo muy maligno ahí, ¿no? Entonces el púlpito se parte en dos, la iglesia empieza a temblar y de repente se aparece el pinche
gusano, esa cosa rara, ¿no? Avienta cal, que se estrella contra una pared, se le destrozan algunos huesos y queda tirado. Mientras que, pues, el señor Boone se va corriendo, pero antes de irse corriendo se da cuenta de que toda esa masa gigante que estaba ahí no era sino más que una pequeña parte de aquel gusano que habita en las entrañas de la tierra. Huye, llega a su casa y le escribe a su amigo Bones, que era con el que estaba entablando una plática, y pues al final no es tan esencial para esto, aunque pues la parte macabra y fundamental de todo esto es lo que hay bajo la tierra, ¿no? Y como decía un poco Carnacki cuando explicaba un poco sobre lo que es la tierra, pues hay cosas malévolas en el centro de la tierra. Léanlo, Bien le fue. híjole, no me acuerdo en cuál de los dos libros viene, pero vienen Pesadillas y Alucinaciones 1 o Pesadillas y Alucinaciones 2 de Stephen King. Tiene que ver con esta novela, ¿no? De Salem Slot, que también es de él. Esa no la he leído. Pero sí, seguramente. Que Stephen King siempre tiene sus indicios en los cuentos. Sí. Pero bueno, lo que me llama la atención Ups. es que en esta vertiente como de la literatura fantástica y ciencia ficción, generalmente el elemento tierra se está utilizando para hablar de lo bajo, ¿no? O sea, de la tierra más cercano a Sí. lo subterráneo. Por ejemplo, pues en los tres se habla como de, en el caso de Karnaki, pues de los muertos que están abajo de la tierra, ¿no? Que están cubiertos por tierra. En el caso de Warlock, pues ahí bueno, ya lo profano, ¿no? Y en mi caso está la idea del umbral hacia bueno, del portal, mejor dicho, hacia hacia lo bajo. Exacto. Sí, no sé, creo que aquí, bueno, creo que mi cuento, al menos siguiendo esta idea de la psicogeografía, termina bastante, termina bastante bien, ¿no? Digo, a mi parecer. O sea, los muertos pasan de estar o sea, sí siguen en un lugar bajo la tierra, pero están más cerca del cielo. Que pues cuando estaban en el cementerio viejo, pues ahí estaba el mendigo ferrocarril, pues fregándoles el descanso eterno, ¿no? Y al menos pues ya están más cerca del cielo, entonces pues ya pueden descansar eternamente. Igual Sí, el curita, ¿no? creo que esta idea como del descanso eterno en cuanto a lo enterrado, bueno, en cuanto al cuerpo enterrado, es que ocurre esto de, pues se convierte en polvo, ¿no? Entonces vuelve a la naturaleza y de esa manera es como, es que bueno, es un enredo de ideas y creencias, pero bueno, sí, o sea, vuelves a la naturaleza y de esa manera eres agradecido, por así decirlo, con lo celestial y puedes trascender, ¿no? Algo así, sí. Algo así. sí, también bueno, a pesar de precisamente como mencionas, un sincretismo que a veces se da por la mezcla de culturas y todo eso, de ideas religiosas, también podemos ver, por ejemplo, en el cuento de Carnacki, que hablamos de un cementerio, ¿no? También conocido como un camposanto, o sea, una tierra santa, precisamente que se hace bueno, que se escoge para que sea el descanso del cuerpo, bueno, los huesos, los restos de una persona. En algunas culturas, precisamente, se niega ese descanso a una persona que de alguna forma hizo una falta grave o que, digamos, corrompió un poco lo que sería el honor o la honra de la familia o del mundo, de un pueblo propiamente dicho, ¿no? Entonces, también está como que esa idea de negación pues hiciste algo, ahora no se te va a permitir ese descanso eterno, no eres apto, no eres, no sé, no eres, no vas a ser bienvenido, no mereces estar ahí. Sí, bueno, no sé, en este cuento en particular, con que no es tanto, o sea, es el hombre moderno, el civilizado, el de ciudad, etcétera, etcétera, el que les niega el descanso, ¿no? Es como el egoísmo podría ser. Sí, es como un cierto egoísmo que tiene la gente que va a visitar ese pueblo sin siquiera pensar en, ay, pero
está al lado del cementerio, ¿no? Qué poco respetuoso. Entonces, pues más bien aquí los muertitos son como una víctima inocente, a mi parecer. Entonces ya es hasta que, porque me acuerdo, hay una parte en la que el cura dice que iba a pasar a sus muertos a la colina, aun si él tenía que hacerlo con sus propias manos, ¿no? Ujú. Entonces, como que en el momento en que lo perturban con su ferrocarril, entonces la colina se convierte como en el Camposanto, en la tierra prometida, ¿no? Pienso que también viéndolo desde este aspecto de la psicogeografía, como menciona Karnaki, la idea del hombre civilizado, creo que desde el modernismo, nos viene arrastrando esta idea de lo lógico, eh, de pensar racionalmente y quita mucho este equilibrio que se recomienda, o bueno, que algunos otros pensamientos recomendaban que había que tener en cuanto a lo emocional, lo espiritual, eh, de controlar tus demonios, pero saber que existen, o sea, no negarlos. Esta idea quizás está en este cuento, ¿no? Como el punto de también tenemos que dejar Sí. descansar a los muertos porque pues probablemente hay algo más allá, o sea, quizás no, pero pues por sí sí, ¿no? Ajá, exacto. Pues quién sabe. Sí, creo que también noté esto del hombre civilizado con Uh-huh. el cuento de Warlock, ¿no? O sea, que llegan siendo muy lógicos, ¿no? O sea, como menciona que Clive se llama, el ¿Qué? sí, no, es su ayudante. ¿Calvin? ¿Cómo se? ¿Clive? Cal. Calvin, gracias. Creo que ahora ando confundiendo con la señora Cloris. Bueno, que como dice, ¿no? Que Calvin, pues como no era muy dado a esas supersticiones y pues de repente él es el que le dice, no, pues sí escucho cosas, ¿no? Ah, caray. Y que pues, sí, no es como que este contacto con lo bajo, con lo sobrenatural, los termina volviendo locos, ¿no? O sea, tiene sentido que el protagonista pues terminar en eso, ¿no? Digo, Uh-huh. como él dimensiona, la sangre atrae la sangre. Sí, bueno, precisamente como lo mencionas, es una decadencia, ¿no? Pero una decadencia en la psique del protagonista. Él, al igual que Cal, son personas que se dejan guiar más por el espíritu racional, el instinto de explicación, ¿no? Así de todo debe de tener un porqué, ¿no? Y precisamente son hombres que no son de ahí y llegan a pues un poblado que, por cierto, algo que no mencioné es que Chapelwaite se encuentra, digamos, cerca del mar, como en tu cuento. O sea, está ahí colindante, es tierra, mar, ¿no? Este, sí, les decía que precisamente eso, ¿no? O sea, llegan a un poblado y escuchan pues historias, lo que se cree, lo que no, y todo eso, y es como, ok, neta estás creyendo que el que yo haya ido a un pueblo tiene que ver con que un niño haya nacido sin ojos, cosas así. Entonces, pues quizá para él que es Sí. ajeno, pues es como, sepa, no tiene que ver. Pero pues para quienes conocen de ahí, pues es como, no, cabrón, sí tiene que ver, güey. Sí, ¿para qué tocas la maldita Biblia? ¿Para qué tocas la Biblia aquí, carajo? Ay, tan bonito que se veía el de ver mis Mysteries ahí, en el púlpito profano. No sé, cuando mencionaste esa parte, me sentí como en esas películas de terror en la que estás así de, a ver, no, idiota, no toques eso. No, tiene embrujado encima así con letras neón, no lo Me toques. acordé de un capítulo de Malcolm, güey, que están en la feria y salen de la casita del terror, güey, ya no hay nada afuera, dice que parece un panteón abandonado y de repente pinche Malcolm dice, ya ves que le hablo a la cámara, ¿no? Dice, así comienzan todas las películas de terror que he visto y de repente risa atrás. Creo que debemos separarnos. No mames. No, idiota, no. Sí, básicamente, ¿no? Es como, ok, la iglesia se ve muy profana, es un lugar alejado, está abandonado,
Y si nos vamos mejor, no Tiene- sé. O sea, tiene la cruz invertida, caray. Ah, bueno, pero ¿quién no? Ah, no, ¿verdad? No, no es cierto. Mm, ¿Quieres confesar algo? No, ya no. No, ahorita no, gracias, después. Pero sí, también estaba pensando, bueno, yo te mencionaba precisamente la importancia, digamos, cultural de los panteones, nada más para hacer énfasis en esa parte ritual y pues como lugar así santo que pues profanarlo ya es o sea, básicamente tan solo escarbar la tumba de un muerto, en algunas culturas se debe de pedir, se debe de hablar al difunto, decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a mover un poco tu tierrita, güey, no mames, no te enojes. Sí, de hecho yo Y pues en otros lados, la exhumación de cuerpos, pues, la ocupan para cosas más sectarias quizás, pero ya sabes. sí, yo tengo varias Mm, historias como de leyendas en las que justo pasan cosas parecidas, ¿no? Como de que tienes que pedirle permiso al muerto para llevarte su plantita, porque si no, uy, uy, Ah, sí, una vez me contaste esa, está muy sí, curiosa. otra cosa que me llamó la atención es, no sé, aunque todos los protagonistas, todos los afectados de los tres cuentos son gente inocente, ¿no? O sea, son gente que o pasaba por ahí o que no tenía idea de nada, o en el caso de los muertos que pues estaban muy tranquilos durmiendo, ¿no? Y los despiertan. Entonces, no sé, es curioso cómo son los inocentes los que terminan cayendo bajo la tierra, ¿no? Ahí en el subconsciente, en lo oscuro, en donde están los monstruos, lo terrorífico, ¿no? En mi caso, me pongo a pensar en precisamente eso y estaba considerando que, pues no sé si iba pasando por ahí, o sea, como tal el relato hace un pequeño énfasis en esa de la sangre llama a la sangre, entonces en el caso de mi cuento es un destino. Ahí no es tanto de, o sea, sí, sí es un Ay, no, yo inocente, ¿no? Pero estoy en relación del de Carmila, ¿no? Que pues sí, creo el que tío nomás tiene que pasaba ver por el también un pozo, poco ¿no? con esta idea de mm, del inocente, sí, pero al mismo tiempo visto como ignorante, mm, como de no conocer la cultura, no saber a dónde Mm, llegas. Siempre se nos ha dicho eso, ¿no? Como de conoce a dónde vas a ir o al menos infórmate un poco. Creo que es esta idea como de ir pasando y, pues hay una cruz sí, de sí, sí. madera ahí, pues quién sabe, ¿no? O sea, creo que si está ahí es por algo, porque la gente del pueblo o la gente en general tiene ciertas creencias o cosas por el estilo. Lo estoy diciendo en el sentido literario. Ya si alguien quiere como, pues, llevarlo al plano real, pues ya es otra cosa, Sí. pero sí, o sea, está esta idea como, igual en el caso de Warlock, este, me da la idea de que siempre están haciendo preguntas, ¿no? Como el protagonista a los demás, como, ¿y esto qué? Y esta idea, y no sé qué, y en el caso de Karnaki, pues es la condesa, duquesa, la condesa, ¿no? Que es la que está La interesada como condesa. constantemente en esta idea. Sí, del cementerio. a mí me da curiosidad, risa un poco, bueno, se me hace chistoso, que el señor Boom cuando pues, está ahí en su casa, ¿no? Y están limpiando, entra a una de las habitaciones y está una de las ayudantes de la señora Cloris, entra y se espanta. Ah, qué pedo. Y el señor Boone así como de, qué pedo, te espanté, perdón, pero no manches, no exageres, ¿no? Y la otra, y dice que se puso acá pálida, ¿no? Y pues ya no le quiso preguntar, pero pues va con la señora Cloris y ahí es cuando empieza pues, a preguntar un poco más sobre el tema y qué onda, ¿no? Y de hecho menciona en algún momento que le pregunta a la señora Cloris porque ella se le hace la mujer más sensata del lugar, ¿no? O sea, como que está consciente de las creencias del pueblo, de lo que pasa, pero pues le habla con más prudencia. No es acá como de, dicen que en esta aldea, no, 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 pues tampoco es chisme,
ni tampoco es como para aléjate de aquí, solamente es como, ok, te voy a contar qué es lo que pasó, solo un poco, y es una advertencia, vete, pero no es de, lárguese de aquí. También me llama la atención que la Tierra está, bueno, lo noté en el caso de Karnaki y no puse mucha atención si en el de Warlock también, bueno, en ese pequeño detalle de si está relacionada con el agua, porque, por Sí, ejemplo, en el caso de Karnaki, pues está el agua bendita constantemente, ¿no? Como esta idea de, am, pues no sé, como de que la tierra lo absorbe y genera algo nuevo o lo transforma. En este caso, pues sí, ¿no? Como de volver a un lugar que puede estar maldito, entre comillas, volverlo otra vez camposanto. Que además, no lo mencioné, pero hay una parte en la que Ujú, los muertos va a ir pasando con su agüita bendita y los muertos dicen algo así como, ay, sentí el toque de Dios, ¿no? En la frente. Ah, significa que sí nos ujú. escuchan, ¿no? Como que les da Y te cierto digo, no alivio a sé si la en el de vez. Warlock, bueno, no recuerdo, pero ajá. bueno, es que como tal creo que sí omití esos dos pequeños detalles. Bueno, uno ya lo dije, que Chapelwaite está cercano al mar, y la otra es que de Chapelwaite, cuando salen para Jerusalem Slot, van caminando por el bosque y ya casi cuando van a llegar a la aldea, tienen que atravesar un pequeño puente, precisamente porque digamos que hay un arroyo, un río que atraviesa, entonces digamos que el río marca esa división, Ujú. ¿no? Para acceder al lugar. Entonces me hace pensar lo que es como una especie O de sea, división, una frontera, digamos, acá para pasar a ese plano más paranormal, extraño, no sé. Sí. Sí, sí, pasas a otro mundo. pues creo que igual acá aplica un poco eso, ¿no? Como el agua para pasar a la otra parte. Y aparte el agua que aparece aquí es como de aguas bajas, turbias, ¿no? Como aguas subterráneas. Ya vemos, bueno, de entrada el Ujú. título es el pozo, Sí, ¿no? Entonces, pues eso tiene que ver con que hay agua abajo, sí. bueno, en este caso. También estaba pensando en, bueno, más allá de los nombres, porque hay nombres que, pues que saltan mucho, ¿no? O sea, Jerusalem Slot, o sea, Jerusalén. Hay uno de los lugares, ay, no recuerdo si es donde está Chapelwaite, pero se llama, no, el pueblo, sí es cierto, el pueblo se llama Preacher's Corners, que es la esquina de los predicadores, el pueblo donde hacen los encargos. Oh, Ya. Entonces también esas palabras y la idea de que pues es una Jerusalem Slot es una aldea un poco alejada donde se manifiesta se congregan para hacer ritos, para eso también da una idea un poco tergiversada quizás, medio profana, pero a final de cuentas es la idea de un lugar pues en el aspecto para ellos dedicado a un ritual. Entonces, pues a grandes rasgos sería un lugar santo, aunque no en ese sentido como tal, pero sí se entendería como que es un lugar dedicado para Sí. eso. Ujú. es la contraposición, ¿no? Y De pues, Jerusalem Slot. Sí, de hecho, eso es, no es una justificación como tal, pero estaba pensando cuando estaba leyendo otros cuentos y ese dije, es que es básicamente lo mismo, pero con hecho así como dijiste una contraposición, es la parte tal cual pero profanada. sí. Sí, sí, sí. Que ahora que lo mencionas, pues sí, sí es el mismo lugar que la novela. Ya con Corner. ese Preacher's, ¿qué? Sí, Preacher's Corner. Sí, es tal cual el lugar de la novela de Salem Slot. Nada más que en la era Jeje, moderna. vampiros. Y con vampiros, ¿no? Pero, Lo siento, sabes que me agradan mucho los vampiros. No Jejeje. sabemos. Carmila.
Pues bueno, creo que nos podremos pasar horas hablando de relaciones y análisis del cuento, pero pues creo que es momento de despedir el episodio, ¿no? Pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, @circfranking. Suscríbanse y denle like. Síganos. Sí. Y comenten, ya saben. Sí, por favor, déjenos sus comentarios. Quédense en casa. Que les gusta, que no les gusta. Sí, quédense en casa, ya casi salimos de esto, pero no salgan en desbandada, por favor. Recuerden que es por etapas, Por favor. todo controlado. Aunque no quieran seguir las recomendaciones del gobierno, porque pues, a veces son anarquistas, no importa, traten de hacerlo al menos por quienes quieren, quédense en casa y ya. Por el doctor Gatell. Háganlo por el doctor Gatell. Por los perritos y gatitos, para que no se queden sin dueño. Por favor. Pues bueno, Adiós. con esto despedimos el episodio. Cuídense, adiós.